la ayuda de mi hermana. Mira, escucha lo que te estoy diciendo. Mira, o sea, la línea de tu vida tiene que estar clara. ¿Sabes para qué? Para no violentar a quienes te han dado la mano en el proceso. Mira, cuando yo llegué en el apartamento ya había gente esperándome. Había muebles, había unos colchones y había un bienvenidos. Yo no sabía dónde quedaban las cosas aquí. Entonces la gente que Dios puso en el camino me decía, mira, tú puedes comprar esto en Walmart. Y tú puedes buscar los niños en este lugar. Y tú puedes matricular a Anet en esta escuela. Nosotros hacemos un camino en la vida y las cosas como tú las haces, alguien te la enseñó. El lugar donde tú vives, el lugar donde comes. ¿Dónde comes tú? ¿Tú sabías que hay un restaurante dominicano en el West Side que hacen unos chicharrones poderosos? No, yo no sabía. Venga, yo lo voy a llevar. Y me quedé comiendo en los chicharrones. ¿Por qué? Porque nosotros ejercemos influencia sobre alguien y alguien ejerce influencia sobre nosotros. Por ejemplo, hay gente que llega a este país y paga $45 por un corte de cabello. Hasta que se encuentra con alguien que dice, no pagues eso. Ven, yo te voy a llevar a un lugar donde puedes pagar 18. Más 2 tips. Yo sé que es poquito. Cuando nosotros llegamos aquí, llegamos así. Hermano, tú no llegaste como tú estabas. Tú llegaste con dificultades. Llegamos buscando la puerta. El punto es que nosotros recibimos la influencia de alguien. Porque usted es influenciable. Lo que nosotros escuchamos tiene el poder de influenciarnos. Lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos era que en la medida que ustedes me escuchen a mí, la influencia de ustedes será mi palabra. Por eso los discípulos caminaban con Jesús 24/7, porque Jesús quería orientar sus vidas a través de la palabra. Ahora, ¿qué es lo que Jesús quiere con nosotros? Jesús quiere que nosotros, o sea, usted y yo, seamos la influencia para este mundo de parte de Él. La gran comisión dice lo siguiente. ¿Qué dice la gran comisión? Por lo tanto, id y haced ¿qué? Vamos, grítelo con violencia. ¿Qué tenemos que hacer? Un discípulo no nace de la noche a la mañana. Jesús mandó a hacer discípulos. Hermano, escúcheme esto. Un discípulo es alguien sobre el cual un maestro está ejerciendo influencia. Jesús era el maestro, ejercía influencia sobre sus discípulos. Un maestro es aquel que ejerce influencia sobre sus discípulos. La Biblia dice que el mandato de Jesús es que seamos y hagamos discípulos. El domingo pasado, en la temática del domingo pasado, yo te dije que si tú no eres discípulo de Jesús, estás siendo discípulo de alguien más. O sea, si no es la palabra del Señor la que está influenciando nuestra vida, es la palabra de cualquier otro. Mi vida no está siendo moldeada por su palabra, está siendo moldeada por la palabra de otro. Si mi matrimonio no está siendo influenciado por la palabra de Dios, está siendo influenciado por la palabra de otro. Si mi relación con mi esposa o esposo, con hijo, no está siendo influenciada por el poder del evangelio, está siendo influenciada por la sociedad, por el sistema, por las voces del mundo. Hoy nosotros tenemos muchas voces llegando a nuestros oídos. Tus hijos tienen muchas voces escuchándolas. Las redes sociales, lo que ven en YouTube. Nosotros tenemos un canal de YouTube donde vamos a comenzar a subir contenido nuestro cristiano. Hágalo ver. Porque todo lo que tus hijos están viendo, nosotros no podemos controlar eso. Porque tú puedes quedarte allí 24/7 y te das la media vuelta y ya. Mira, yo no sé si esto lo van a tumbar o yo no sé. Yo estaba viendo, ¿qué ve Joyce? Y me paré detrás de ella. ¿Y sabes que ella estaba viendo? Tú sabes. Se ve lo que se está viendo el video y hay una columna de los siguientes videos a un lado. Pero en la parte de arriba dice algo, yo soy gay. Entra y hace el test, a ver si eres gay. Mi hija Joyce tiene 8 años. Ya ella sabe leer eso y seguramente le quiere dar clic y ese test le da como resultado que ella es.
Porque esa es la influencia que el sistema quiere tener sobre la sociedad. Hermano, no hay peor ciego que el que no quiere ver, decía mi abuelita. Eso no es algo bíblico, pero a veces los abuelos son profetas. A veces nosotros nos estamos metiendo en una burbuja religiosa y nos olvidamos de qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. El evangelio del reino, la cultura del reino tiene la intención de que usted sea influencia en todos los lugares donde usted está. Escúcheme, Dios nos va a demandar. Tú sabes lo que es una demanda, ¿verdad? ¿Está claro en eso? Te llevan ante un juez por cualquier motivo. Usted tiene que demostrar que es inocente. Y si usted no es inocente, tiene que pagar. ¿Está escuchando? Dios va a demandarnos por todas las vidas con las cuales nosotros tenemos influencia. Porque no hay un hombre, no hay una mujer que se pare frente a ti que no sea enviado por Dios para que tú le hables de Cristo. Gracias por su amén. No hay nadie en tu vida, no hay primo, no hay hermano, no hay tío, no hay mamá, no hay papá, no hay hijo, no hay amigo, no hay compañero, no hay parcero, no hay llave. No. Toda la gente, si tú le perteneces a Cristo, toda la gente que Dios para frente a ti, no la pone frente a ti porque te cae bien o porque no, la pone frente a ti porque esa persona necesita lo que tú tienes. Y lo que tú tienes no es dinero, lo que tú tienes no es un buen carisma, lo que tú y yo tenemos es el evangelio de Cristo que trae vida, salvación, restauración, paz, ánimo. Dígame algo, dígame amén a eso. Los discípulos iban caminando, iban a entrar al templo. Había un paralítico sentado a las afueras de la puerta. Extendía la mano para que la gente le diera dinero. Cuando los discípulos iban, se lo quedaron mirando. El paralítico extendió la mano. ¿Y qué le dijo el discípulo, el apóstol? No tengo dinero, no tengo plata, pero de lo que tengo, yo te doy. ¿Qué tenemos nosotros para darle a los demás? Regálame un poquito de agua, por favor. ¿Qué tenemos nosotros para darle a los demás? ¿Qué hay en tu corazón y en mi corazón? Míreme hacia acá. Para darle a los demás. ¿Qué tienes tú para ejercer una influencia sobre quienes te rodean? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Por qué predicamos el evangelio? ¿Para qué venimos a lugares como estos? Solamente para pensar en nosotros mismos. Al final del día Dios dice que Él tiene cuidado de nosotros, pero hay alguien que trabaja contigo, hay alguien que vive contigo, hay alguien que te llamó porque te buscó y quizás no era el momento y te llamó. ¿Sabes por qué? Eso no son coincidencias. Alguien dijo que son diosidencias, que Dios pone en el camino porque alguien necesita lo que tú tienes. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Aquí comienza el mensaje. Eso solamente era la introducción. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Colosenses capítulo 1. Versículo 28 y versículo 29. ¿Lo tienen? Apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Colosas, carta conocida como carta del apóstol Pablo a los colosenses. Versículo 28 dice: por lo tanto, leo Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Yo quiero que te metas aquí, por favor. Porque esto que estamos leyendo, Jesús muere, resucita, va al cielo. Los discípulos ejercen influencia hasta conquistar a un hombre que se llama Saulo de Tarso. Asesino, destructor de familias. Sin embargo, la influencia del reino lo captura. Ahora es parte de la iglesia. Escribe esta carta y dice lo siguiente: por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Escucha esto. Advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios como perfectos. ¿Ustedes tienen el texto allí?
Queremos presentarlos perfectos en su relación con Cristo. Verso 29. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Verso 28 del capítulo 1 y verso 29. Ahora, para desarrollar nuestro mensaje, yo quiero que lo hagamos en base a la pregunta es: ¿cómo ejercemos influencia en esta sociedad y en quienes nos rodean? Porque la pregunta que puede estar en tu mente es: pastor, eso suena bonito, pero ¿cómo lo hago? Bueno, ¿cómo ejercemos influencia en esta sociedad y en quienes nos rodean? Pues los textos que acabamos de leer de una manera expositiva nos dan la respuesta a esa pregunta. Número uno, ¿cómo ejerzo influencia en mi medio, en mi sociedad, en mi familia, en mis amigos? Número uno, necesitamos hablarles a otros de Cristo. Pastor, pero espérate ahí. No, el texto dice, hablamos a otros ¿de quién? O sea que lo primero para yo ejercer una influencia del reino es que yo necesito entender que yo tengo que hablar. ¿Tengo que qué? Hermano, no solamente es modelar. Yo entiendo. Eso tiene su contexto. Pastor, es que yo estoy modelando una vida, sí, pero la predicación es la base fundamental de la influencia sobre los demás. Si usted tiene voz, es porque Dios se la ha dado, y a través de esa voz, Dios quiere utilizar cada palabra, cada sílaba, cada oración para que alguien sea transformado. Así que el primer paso para generar influencia con el reino es que necesitamos hablarles a otros de Cristo. Es el primer paso. Y hay mucha gente que dice, pastor, pero Jesús no estuvo hablando así como ustedes dicen. Claro que no, porque Jesús predicaba a sí mismo. Él se predicó él mismo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el agua que si tú tomas no tendrás sed jamás. Yo soy el Cordero de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Él mismo se predicaba a la gente. Pero ahora Cristo nos ha dejado a nosotros, que somos la iglesia, que somos sus hijos. Hablamos de Cristo a todos. Hermano, la iglesia tiene que hablar de Cristo y no de otra cosa. Cuando tú vienes a un lugar como esto y dices, pero es que habla mucho de Cristo, hermano, estás en el lugar equivocado. Porque en la iglesia se viene a hablar de Cristo. En la reunión de iglesia se viene a hablar de Cristo. Cristo es el centro conector de todos los que estamos aquí. Aquí hay colombianos, mexicanos, dominicanos, hondureños, de todos lados. Y tenemos diferentes bases culturales, pero nuestro centro conector es Cristo. El centro conector de la iglesia es Cristo. El problema de la iglesia es que el centro conector se ha vuelto el hombre y no Cristo. Qué bueno predica ese pastor. Qué bonita es esa iglesia. Es que esa congregación, el centro de la iglesia es Cristo. No hay hombre, no hay vestimenta, no hay bonito. No. Diga conmigo, es Cristo. Cuando Jesús murió, ¿ustedes recuerdan eso? Venimos de la Semana Santa. Cuando Jesús murió, escucha lo que pasó. ¿Cuántos apóstoles tenía él? 12. Pero cuando Jesús murió, 10 cayeron en depresión. Se fueron a encerrar en una casa a llorar. Uno se fue al mundo, Pedro, volvió a pescar, y otro se mató. Porque cuando Cristo no es el centro de la iglesia, lo que hay es desorden. ¿Qué hacemos? ¿Apagamos todo esto y nos vamos? Cuando Cristo no es el centro de la iglesia, sino el carisma del hombre, hay desorden. Todo el mundo hace lo que quiere. Hay una anarquía como en el libro de los jueces. Cada quien hace lo que él quiere. Pero cuando Cristo es el centro, Cristo trae orden, Cristo trae salvación, Cristo trae restauración, Cristo trae vida. Si le va a aplaudir a él, déselo con ganas. Él es el todo, Él es el centro de la iglesia. Así que lo primero que usted y yo debemos hablar es de Cristo. Hermano, no hable de la iglesia, no hable del pastor, hable de Cristo.
Hermano, no hable de lo bonito que se ven las cosas, hable de Cristo, que nuestro lenguaje sea Cristo y que Cristo sea exaltado en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Hablamos de Cristo. Hermano, y si a ti te dicen religioso por hablar de Cristo, pues entonces somos religiosos. El apóstol Pablo decía: yo predico a Cristo y a este crucificado. Así que para lo que el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios, para salvación a todo aquel. Necesitamos hablar de Cristo. Y sé que la pregunta tiene que estar dando vuelta en tu mente: pastor, ¿y por qué tenemos que hablar de Cristo? Vamos al capítulo 1 de la carta a los Colosenses, versículo 14, por favor. Capítulo 1, versículo 14. ¿Ya lo tienen? No se mueva de ahí, que ahí vamos a estar. Versículo 14, capítulo 1, dice: porque por medio de Él. ¿Quién es Él? Díselo al que está a tu lado, que quizás no lo, dígale: cuando dice Él, es Cristo. Dígaselo. Cuando dice Él, es Cristo. Verso 14 dice, perdón. Vamos desde el verso 13, en la Nueva Traducción Viviente. No, voy a cambiarla. Sé que ustedes tienen Biblia ahí, pero lo voy a cambiar. Verso 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó del reino de su Hijo amado Jesucristo. Está hablando de Dios. Verso 14, escuche esto. ¿Por qué necesitamos hablar de Cristo? Número 1, dice: en quien tenemos redención. ¿Qué es redención? El perdón de pecados. Ahí lo dice. Ahí lo dice. ¿Por qué necesitamos hablar de Cristo? Porque Él nos redimió. Pastor, ¿y eso qué significa? Perdonó tus pecados. Por eso nosotros tenemos que hablar de Cristo, porque en Él tenemos redención y el perdón de pecados. Hermano, míreme hacia acá. ¿Sabes qué? Tus amigos y mis amigos, ellos no están necesitando una palabra de ánimo. Ellos están necesitando conocer a Jesús. Ellos no están necesitando que nosotros vayamos y llevemos ropa. Ellos están necesitando a Cristo. Ellos no están necesitando una palabra de ánimo. Ellos están necesitando a Cristo. Ellos no están necesitando un buen pensamiento positivo en nuestras redes sociales. Ellos necesitan conocer que Cristo es el Salvador y el único que puede perdonar el pecado del hombre. Entiendo, sé que para muchos quizás esta predicación son predicaciones tradicionales y conservadoras. Pues vengo con los taches arriba porque necesitamos ejercer influencia. Cristo es más que una red social. Cristo es más que un buen culto. Cristo es más que eso. Él es el Redentor del mundo, el que dio su vida en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Así que hablamos de Cristo porque Él es nuestro Redentor. Verso 15, porque Él es la imagen del Dios invisible. Todos creen en Dios, pero Cristo es la imagen del Dios en el que tú crees. Si Cristo no es la imagen del Dios en el que tú crees, tu Dios es falso. Te lo voy a repetir. Si Cristo no es la imagen del Dios en el que tú crees, tu Dios es falso. Si tu Dios no fue el que envió a su Hijo a morir en la cruz, tu Dios es falso. Si tu Dios no es aquel que estuvo con Él allí en el monte de Getsemaní, el que estuvo con Él allí, mandó ángeles para que lo fortalecieran, tu Dios es falso, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Dígame amén a eso. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Estás escuchando? Hermano, yo no vine a sobarte un poquito de Viva Vaporú para que se te desinflame. No. Necesitamos entender quién es Cristo, porque de Él es que hablamos. Una pregunta: del 100% de tus conversaciones diarias, ¿qué porcentaje tiene Cristo en ellas?
¿Por qué tenemos que hablar de Cristo? Porque es el Redentor, porque perdonó nuestros pecados, porque es la imagen del Dios que tú no puedes ver. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo. Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, le dijo a sus discípulos. Él es la imagen del Dios invisible. Por Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Verso 17, y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Por qué tengo que hablar de Cristo? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, hermano. Soy un servidor por amor y todo lo que yo pueda hacer para la iglesia lo voy a hacer, es mi llamado, es mi asignación. Al final el Señor me dirá: siervo inútil, hiciste lo que yo te mandé a hacer. Yo solamente quería estar allí. Al final del día la iglesia le pertenece a Cristo, a Cristo, a Cristo. Dígame amén a eso. Porque Él es la cabeza. Por eso, para poder ejercer una influencia, necesitamos hablar de Cristo. ¿Cuánta falta hace Cristo dentro? ¿A qué nos trajo Dios aquí? A servir. Es más, el mismo Jesús dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Yo conozco el ministro que está por Dios por su capacidad de servicio. Si necesitamos hablar de Cristo, es el primer paso. Número 2, la pregunta es: ¿cómo puedo hablar de Cristo? Si para ejercer una influencia mi tema tiene que ser Cristo. Bueno, el texto, versículo 28, nos responde eso. A Él nosotros proclamamos. ¿Cómo lo proclamamos? Dice: amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres. Entonces la pregunta es: ¿cómo puedo hablar de Cristo? De dos formas. Número 1, hay que amonestar. La otra versión dice advertir. Advertir no es otra cosa que avisarle a alguien que por donde va lo que termina es un camino de muerte. Pastor, ¿cómo entonces yo anuncio a Cristo? No tengo que dibujarlo, tengo que ponerle un montón de luces a la iglesia. No. La palabra dice que anunciamos a Cristo y hablamos de Cristo de dos formas. Número 1, advirtiendo. ¿Cómo? Y la palabra advertir es hablar de algo que traerá una consecuencia. Cuando usted le advierte a sus hijos, ¿por qué lo hace? ¿Porque quiere que sus hijos anden mal? No, le estás advirtiendo: cuidado con lo que estás haciendo. Pues tú hablas de Cristo, número 1, advirtiendo. ¿Sabes por qué? Porque hay caminos que al hombre parecen correctos, pero su final es camino de... Ayúdeme, ¿camino de qué? Si tú sabes que un familiar y un amigo va camino a la muerte, ¿tú qué le dices? Si tú estás en el carro y dices: hombre, cuando tu amigo salga va a venir un carro y lo va a llevar por delante y hasta allí llegó su vida, tú le vas a decir: no, yo voy a esperar, voy a orar por él para ver si él, Dios le revela. No, usted se baja del carro, le toca la ventana y baja el vidrio: no salgas de aquí, algo te va a pasar en la esquina. Pues déjame decirte que los amigos tuyos y míos que no conocen a Cristo van camino a la muerte. Pastor, entonces ¿cómo hablo de Cristo? Número 1, advirtiendo. ¿Advirtiendo cómo, pastor? Decirle que el camino por donde vas no es el camino correcto, pastor. Y si me quitan la amistad, si Dios está contigo, Dios te va a dar la sabiduría. Dios va a estar sobre ti. Hay el momento indicado donde lo vas a hablar. Pero no solamente hay que advertir. El texto dice: hay que enseñar. Tú adviertes para mostrar la consecuencia y enseñas para mostrar el camino correcto. ¿Sabes por qué hay cientos de personas sentadas los domingos en lugares como estos que no conocen de Cristo? Porque nunca se le ha predicado. ¿Y por qué nunca se le ha predicado? Porque se van a ir de la reunión. Porque el hombre no quiere ser confrontado con Cristo. Lo más triste es que alguien que no crea en Cristo esté cantando nuestras canciones. Lo más triste es que alguien que no crea en el Señor como su Salvador esté danzando delante de nosotros. Lo más triste es que alguien que no tenga a Jesús como su Señor y Salvador esté predicando. ¿Sabes por qué? Porque el primer paso de saber que yo soy salvo es cuando Cristo es el Señor de mi vida. No hay otro. ¿Cómo hago?
Pero no, ahora nosotros mientras se sienten bien, ¿qué sabes hacer tú? Manejamos la iglesia por lo que necesitamos. Yo necesito esto. ¿Quién lo puede hacer para que se vea mejor? Lo primero que nosotros debemos de saber es que todos los que están sentados aquí, comenzando por el pastor, está advertido que solo en Cristo hay salvación y que la paga del pecado es la muerte. Tengo que mostrarle el camino. ¿Y quién es el camino? Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que la palabra dice que ancho es el camino que va a la perdición y angosto aquel que te lleva a la vida eterna. Ancho es el camino de los deseos del mundo, de lo que yo quiero hacer. Por eso el domingo pasado hablábamos acerca de decisiones radicales. O le servimos al mundo o le servimos a Dios, pero no podemos servir a dos señores. Así que yo necesito hablar de Cristo advirtiendo y enseñando. Mira hacia acá. Número 1, ejercer influencia. Número 1, necesito hablar de Cristo. Yo no quiero hablar de mí, hablar de Cristo. Número 2, ¿cómo hablo de Cristo? Advirtiendo y enseñando. Pero ¿cómo hago esto? El texto contesta, con la sabiduría de Dios, dice el texto. ¿Lo podemos ver? ¿Lo podemos leer? ¿Cómo dice el texto? Con todo con toda sabiduría. ¿Con toda qué? Con toda sabiduría. O sea, yo advierto a mi gente de influencia, pero enseño ahora con toda sabiduría. No con tu sabiduría, sino con la que viene de Dios. Santiago capítulo 3, versículo 13. Se me fue el tiempo, pero vamos adelante. Santiago capítulo 3, versículo 13. Cuando usted lo tenga, por favor, déjeme saber. ¿Ya lo tiene? Santiago 3:13. ¿Lo tienen? Porque yo necesito que tú me sigas. Dice el texto: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Santiago hablándole a la iglesia. ¿Quién es entendido entre ustedes? Una pregunta. Ahora él dice: que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Nosotros escuchamos por ahí, yo soy manso pero no menso. ¿Usted alguna vez ha escuchado eso? Eso lo decimos nosotros en el vulgo, eso, yo soy manso, pero yo soy evangélico, pero soy manso pero no menso. Es todo lo contrario. Mansedumbre es saber quién soy yo, pero saber que tengo el dominio propio de parte del Espíritu para no actuar como antes actuaba. ¿Está escuchando? No, es que yo hablo así porque yo soy así. Así eras antes, en Cristo eres una nueva criatura. Es que yo le canto la tabla a todo el mundo en la cara. Eso era antes. Ahora tienes que estar lleno de mansedumbre. Eso se llama sabiduría. ¿Cómo se llama? Entonces dice el texto. Verso 14. Pero si tienen celos amargos y ambición personal. Escucha esto. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. ¿Tú sabes a quién le está hablando? A la iglesia. Porque en la iglesia hay arrogancia. Comenzando por nosotros que creemos que lo que estamos haciendo nosotros no los merecemos. Yo te lo he dicho, estamos aquí por su gracia. Hermano, déjame decirte algo así rapidito. Vuelo de pájaro, decía mi papá. El trabajo que tú tienes, por mucho que ganes, es por su gracia. La familia que tienes es por su gracia. Y disfrútalo porque en esta vida todo tiene fecha de vencimiento. Algún día nuestros hijos no estarán en casa. Hijos que están algún día, tu papá y tu mamá no va a estar. Así que no tendríamos por qué ser arrogantes, porque la sabiduría de lo alto nos enseña a que eso no es lo que tenemos que hacer y tampoco tener ambición personal en su corazón. Verso 15, no puedo quedarme ahí, hay mucha comida ahí, pero no me puedo quedar. Verso 15, esta sabiduría no es la que viene de lo alto. ¿Cómo así, pastor? La arrogancia, el orgullo, la mentira. La ambición personal, agendas escondidas.
Dame 5 minutos para seguir desmenuzando esto como ropa vieja. ¿Ah? Ambición personal. Gente que llega a tu vida solamente para tomar un poquito de lo que tú tienes. Quizás todo. Dentro de la iglesia eso no puede existir. ¿Sabes por qué hay que predicar a Cristo? Porque cuando Cristo es el centro de nuestra vida, entiendo que todo lo que tengo es gracias a Él. No tengo nada que buscar en otro. No tengo nada que buscar en nadie más. Él es el todo para mí. Si yo hoy no estoy pasando por mi mejor momento financiero, Él todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Si mi cuerpo tiene una enfermedad, la palabra dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Si me siento triste o angustiado, la palabra dice que aunque padre y madre me dejen, con todo Jehová, Él es el todo. No, tú no me estás escuchando. Él es el todo para mí. Esa sabiduría es diabólica. Es terrenal, pero dice el verso 15, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, que es terrenal, natural, diabólica. Hermano, ahí hay un seminario de todo un sábado. Verso 16, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Esto es para pagar e irnos. Lo que el apóstol Santiago, iluminado, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo es comparando la sabiduría del hombre con la sabiduría de Dios. Porque el hombre siempre está buscando su propio beneficio. Es más, esta nación es la jefa de buscar el propio beneficio. Estamos en el mundo, en la sociedad, donde si yo tengo que pasar por encima de quien sea para tener lo que quiero, yo lo voy a hacer. Esa sabiduría es diabólica. ¿Cuánto me queda? Es diabólica, es terrenal. Es lo que... Verso 17, ahora tiene la comparación, dice, pero, él está diciendo todo lo que es la sabiduría humana, ahora dice, pero, esa palabra pero está interconectando una cosa que estoy diciendo, pero que ahora voy a decir algo diferente. Entonces dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Así que si tú hablas de Cristo, porque es mi tema, por ambición personal, tu sabiduría es diabólica. Pero si tú hablas de Cristo, no para tu beneficio, sino porque tú quieres ser influencia sobre esa vida, esa sabiduría viene de Dios. Así que la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Número 2, después pacífica. Esa sabiduría no anda peleando. Esa sabiduría no se anda comiendo con nadie. Esa sabiduría es pacífica. Número 3, es amable. Número 4, es condescendiente. Número 5, tiene misericordia. Número 6, da buenos frutos. Número 7, no tiene vacilación. Y número 8, sin hipocresía. Bendito Dios, ¿qué hago ahora? ¿Cómo me salgo de esto ahora? Si yo iba a acabar esto hoy. ¿Tú estás escuchando lo que esto está diciendo? ¿Cuál es la sabiduría que tú y yo cargamos como iglesia? Claro, por eso es que no hablamos de Cristo. Porque tenemos en nuestro corazón nuestra propia agenda, la sabiduría del mundo y no la de Dios. Es pura, tiene mansedumbre, no es hipócrita. Somos los mismos. Qué duro es. Aquí estamos. Esa es la sabiduría de lo alto. Así que, ¿por qué yo? Para ejercer una influencia, primero tengo que hablar de Cristo. ¿Cómo hablo de Cristo? El texto me dice, advirtiendo y enseñando, pero no con tu sabiduría, sino con la sabiduría de lo alto. Porque si tú adviertes y enseñas con tu sabiduría, estás buscando tu beneficio, tu ganancia, que puedes sacarle a la persona, y ahí entramos en la manipulación de las iglesias. Pero eso no es con sabiduría tuya, es con la sabiduría de lo alto, que no tiene hipocresía, que es pura, que viene de Dios, que tiene mansedumbre. Por eso tú le hablas de Cristo a un amigo y te tira la puerta en la cara y tú lo sigues amando, porque no es para ti, es para Dios. Yo estoy viendo como a las 3:05, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el propósito? No puedo seguir ahí. Me tengo que pasar al siguiente punto. ¿Cuál es el propósito
al ser influencia, al hablar de Cristo y de la forma como tengo que hacerlo. El texto de Colosenses sigue diciendo, para presentar perfectos a quienes nos escuchan en Cristo. ¿Presentar cómo? Perfecto no es que tú y yo no nos equivoquemos, hermano. Nosotros mientras estemos en este mundo no hemos sacado la izquierda cuando ya tenemos la derecha. Y a veces tenemos la derecha y la izquierda. Y caemos hacia afuera, caemos hacia adentro. La gracia de Dios con nosotros. ¿Está escuchando? La palabra perfectos que se emplea allí es madurez. La idea es que presentemos maduros en Cristo a la iglesia. Hermano, cuando yo estoy constantemente en rencilla, cuando yo estoy constantemente enfrentado, cuando yo estoy constantemente luchando con uno, con otro, hay un problema de madurez. Pero la palabra tiene el propósito advertir, enseñar con la sabiduría de lo alto para que nosotros podamos ser maduros. ¿Podamos ser qué? Maduros. Usted no se pone a pelear con su hijo. Usted lo queda mirando y sabe que es un niño. El adulto es usted, soy yo. ¿Verdad? Aunque a veces queremos salir corriendo y dejarlo que ellos solo. Vaya a trabajar usted entonces. Pero los maduros somos nosotros. Y el texto es claro, 5:14. Pero el alimento sólido es para los adultos. Escucha esto. Los cuales por la práctica. ¿Por la qué? Por la práctica tienen los sentidos ejercitados. ¿Cuál es la práctica? La palabra. La vida de Cristo. Hermano, pero si tú no te conectas a la palabra, si tú eres un cristiano, eso como yo escucho un término tan raro, cristiano crispeta, algo escuché, yo no sé qué significa eso. Creo que lo meten en el microondas y explota a los 20 segundos. Si tú no te afirmas en la palabra, si el evangelio no es nuestra vida, si la verdad, la santidad, la justicia de Dios no es para nosotros, entonces no estamos ejercitados. Y dice que el maduro tiene a causa de la práctica los sentidos ejercitados para discernir el bien y discernir el mal. Pastor, es que yo no sé cómo lo hice. Cuando me fue en eso. No. El cristiano maduro, la palabra te enseña. El cristiano maduro, el espíritu que habita en ti, que habita en mí, está para enseñarme. ¿Cómo sé yo que soy maduro? Porque tengo la capacidad de discernir entre lo que es malo y lo que es bueno. Tu hijo no sabe discernir entre lo que es bueno y es malo. Y usted le está diciendo y él va camino a lo que no es. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que ejercitados en la palabra, crezcamos como hombres maduros, que sepamos discernir. Discernir es entender. Discernimiento es entendimiento. Es entender lo bueno de lo malo. El propósito es que seamos maduros. Pastor, ¿cómo sé yo que alguien es maduro, que yo soy maduro? Porque discierno entre lo que es bueno y lo que es malo. Gálatas 5:22, ya nos vamos ahora sí. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. ¿Cómo sé yo que una persona es madura? Porque manifiesta el fruto del Espíritu. ¿Porque manifiesta qué? El fruto del Espíritu, pero el fruto del Espíritu es, ayúdame por favor, el fruto del Espíritu es, ¿qué más? Número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, 8 y 9. O sea, esto lo manifiesta alguien que es maduro en Cristo. ¿Qué manifiesta? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Así que una persona madura manifiesta el fruto del Espíritu. Ahora me voy. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo se hace eso? El texto dice, trabajando, luchando y esforzándose. Hermano, la vida es sacrificial. Yo no sé ¿quién te dijo a ti que la vida en Cristo no es sacrificial? ¿La vida es sacrificial?
¿Te puedo tomar como referencia, Andrés? ¿Sí? ¿A qué hora entras a tu trabajo? A las 7. Pero tú te levantas a las 6:59. ¿A qué hora te levantas? 6. ¿A qué hora llegas? 7. ¿Cuánto estamos hablando? 12 horas. Pero sabes que ese cuerpo no descansa, sino como hasta las 10, porque está dando vuelta. Es sacrificial. La gente que ve lo que tú tienes cree que tú te lo ganaste en una rifa. No, eso fue sacrificial. Tú te levantas a las 4 de la mañana, 5. Aquí hay gente que se levanta a las 3:30 de la mañana a trabajar. Es sacrificial. Pues, ¿y quién te dijo a ti que la vida en Cristo no es sacrificial? La vida en Cristo es sacrificial. Hay que luchar, hay que esforzarse. Tú quieres tener una vida bendecida, tienes que esforzarte, luchar. Yo me voy de aquí, póngase sobre su pie. Usted me está mirando raro, así como que el pastor que le picó ayer, que le dio una alergia, yo no sé. Póngase sobre su pie, vamos a orar. Vamos a orar, porque ustedes lo que quieren es que uno le hable aquí de la semilla de mostaza. Póngase sobre sus pies. Padre, gracias. Levante sus manos al cielo. Bendiga el nombre del Señor. Te adoramos, Jesús. Tómese unos minutos y dígale: Señor, permíteme ser influencia en los medios donde tú me pones. Señor, permite que Transformation Church sea influencia en las redes sociales, Señor. Padre, que no nos mostremos nosotros, ni nos interesa que seas tú el número 1, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, cuando somos maduros, Dios, la vida fluye. Cuando somos maduros, vivimos en paz, en paciencia. Hablamos de Cristo. Somos influencia cuando hablamos a otros de Cristo. Cuando yo puedo hablar, enseñar, advertir. Cuando yo puedo tener en mi boca paz, tranquilidad, fe, Dios amado. En el nombre de Jesús. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Y como semilla ha sido sembrada. Y me regocijo en el Dios de nuestra salvación. El apóstol Pablo dice que creerán por la locura de la predicación. Exaltamos tu nombre, Dios. Y esta semilla que se ha sembrado va a dar fruto al 100%, Dios. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Señor. Creo que seremos árboles de justicia, llenos del fruto del Espíritu, Dios amado. Creo firmemente que, como hablamos el jueves, miramos hacia arriba, miramos hacia adentro, miramos alrededor. Somos influencia por ti, amado Jesús. Así que gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, por cada persona que está aquí, por cada uno de nosotros. Que tu palabra corra, Dios, y sea glorificado tu nombre en medio de nosotros. En el nombre del Padre, de Jesucristo el Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dele un aplauso al que vive para siempre. Saludos, te habla el pastor Rigo Vázquez Jr. de Transformation Church aquí en la preciosa ciudad de Jacksonville. Gracias por acceder a nuestro recurso a través del canal en YouTube. Te invitamos para que te puedas suscribir y ser edificado con todo el material que tenemos disponible para ti. Aparecerá un código QR, escanéalo. Queremos conocerte y juntos poder ser edificados en la palabra que Dios tiene para nosotros. Sé bendecido.